explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón. Muy buenas noches a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. La verdad, estoy muy emocionado, estoy muy nervioso, porque el Evangelio de Juan es un nuevo libro para mí. El Evangelio de Juan es un libro que ha cautivado mi mente, ha cautivado mi corazón, ha cautivado mi alma. Me he rendido delante de Dios, me he rendido delante del Señor Jesucristo, me he sumergido con el Espíritu Santo y estoy muy nervioso, estoy muy emocionado de que llegó el día, llegó la hora de compartir con ustedes el Evangelio de Juan. Lo que vamos a hacer hoy día es solamente una introducción al libro. Y he pedido la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu del Señor, para poder comunicar lo más simple, lo más sencillo del Evangelio de Juan en esta introducción para todos ustedes. Quiero agradecer a mi querido Daniel Albarrán, quien me ha ayudado a preparar esta introducción, y la verdad es que estamos juntos en esto. También me ha ayudado mi hermano Raúl Díaz, el Chamito, y estamos trabajando como equipo en este trabajo de llevar la palabra de Dios a las iglesias de Cristo. Y vamos a continuar con los escritos del anciano apóstol Juan. Ya hemos visto la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Hoy día vamos a comenzar con el Evangelio. Y créame que el Evangelio de Juan es un libro muy, pero muy sencillo, pero a la vez es un libro muy profundo, demasiado profundo. Creo que en nuestro estudio vamos a tener momentos cuando analicemos el texto bíblico, vamos a andar por la superficie en el texto y de repente vamos a sumergirnos y a profundizarnos en el texto bíblico del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a ver en toda su gloria, en toda su plenitud, en todo su esplendor y en toda su majestad, al Hijo de Dios, al que oyeron los apóstoles, al que vieron los apóstoles, al que palparon los apóstoles, al que contemplaron a los apóstoles, cuando Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, y vimos su gloria. Jesús es la gloria de Dios. Vimos su gloria, lo vimos lleno de gracia y lleno de verdad. Y a ese Jesús, que es la gloria del Dios eterno, a ese Jesús lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de la plenitud de Dios, a ese Jesús queremos ver nosotros en este Evangelio. Además, vamos a ver también a Jesús con hambre, cansado del camino, sentado en un pozo y pidiéndole a una mujer agua para beber, ahí con la samaritana. En otras palabras, vamos a ver a Jesús 100% humano, pero también vamos a ver a Jesús 100% divino, porque las dos naturalezas
la humana y la divina, están ahí en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este evangelio vamos a ver al hombre que estaba cansado del camino, que tuvo sed, que tuvo hambre, que tuvo miedo, que lloró frente a la tumba de Lázaro, a ese hombre que fue humillado, despreciado, rechazado, crucificado en esa cruz. Pero también vamos a ver a ese hombre, que fue crucificado, resucitado entre los muertos, porque el hombre que tuvo sed, el hombre que se cansó, el hombre que lloró, el hombre que tuvo miedo, el hombre que se turbó, es nada menos que el Dios eterno, que el Dios encarnado, que el Dios de toda la gloria. Hermanos, pensemos por un momento. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, en un momento en la historia, Él interrumpe en esta historia del hombre y desciende y habita entre nosotros y camina entre nosotros. Y cuando Él desciende del cielo, cuando Él se hace hombre, el Hijo de Dios no descendió solo, sino que también descendió con Él el Padre y descendió con Él el Espíritu Santo. Pensemos por un momento que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienden y interrumpen en este mundo, lo hacen con un propósito. Antes que los discípulos vayan a las moradas eternas, vayan a la casa que Jesús nos tiene preparado en la casa del Padre, antes que los discípulos vayamos a la casa del Padre, vayamos a las moradas eternas, antes que usted y yo vayamos a las moradas eternas, a la casa del Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienden para estar con nosotros y para estar dentro de nosotros. Piensa en esto. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, no solamente descendió Él, también descendió el Padre y también descendió el Espíritu Santo, porque es imposible separar al Padre del Hijo, separar al Hijo del Espíritu Santo. Es imposible separar al Padre del Hijo. Donde esté el Hijo de Dios, ahí va a estar el Padre. Donde esté el Hijo de Dios, ahí va a estar el Espíritu Santo. Y cuando Él interrumpe y desciende, y los apóstoles lo ven lleno de gracia, lleno de verdad, Él desciende para habitar, para morar en los discípulos. Mira lo que dice Juan capítulo 14, verso 23. Mira el 14, 23. Lo que Jesús dice para ti y para mí, cuando Él interrumpe en la creación. Mira lo que dice Juan capítulo 14, verso 23. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos moradas con Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo su habitación, haciendo su casa, haciendo su morada en los discípulos del Señor Jesucristo. Piensa en esto. Algo que nunca se había visto en la historia de la humanidad, que tanto el Padre, tanto el Hijo y tanto el Espíritu Santo vendremos y haremos morada
en tu vida, habitaremos en tu vida, permaneceremos siempre contigo, estaremos siempre dentro de ti. Por eso dije, antes que tú y yo vayamos a las moradas eternas, el cielo viene a nosotros, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínate la comunión, el gozo, la alegría, la satisfacción de que el Dios Trino, morando, viviendo, permaneciendo dentro de tu corazón por siempre. Hermanos míos, lo que vamos a ver hoy día en esta introducción, vamos a ver y vamos a contestar algunas preguntas que son necesarias para nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar, rara la pregunta, pero hay que hacerla. ¿Quién es el autor del libro de Juan? Y usted me podrá decir, Juan. Pero a esa pregunta, cada vez que se estudia un libro de la Biblia, el estudiante debe hacerse la pregunta acerca de quién es el autor. Y leamos, vamos a ver el autor del Evangelio de Juan, quién escribió el Evangelio de Juan, quién era el apóstol Juan. Vamos a ver y vamos a contestar todas esas preguntas. Hermanito Daniel, por favor, ayúdame en esto. Introducción al Evangelio de Juan. Vamos a ir leyendo en esta proyección acerca del autor del Evangelio de Juan. Cuando termine nuestro estudio, nosotros podemos enviar por WhatsApp esta información para que usted la tenga guardada. Vamos a ver las evidencias externas y la evidencia interna del Evangelio. Cuando hablo de evidencias externas, me refiero a información que está fuera de la Biblia. Y cuando hablo de evidencias internas, me refiero a lo que está escrito en la Biblia misma, en el Evangelio mismo de Juan. Veamos, la evidencia externa. Dice el número 1, Ireneo. Ireneo es un padre de la iglesia primitiva. Dice Ireneo en el 202 después de Cristo, Ireneo, un padre de la iglesia, escribió lo siguiente. Por fin dijo, después que se escribieron los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, por fin el discípulo del Señor, refiriéndose al apóstol Juan, quien se recostaba sobre el pecho de Jesús, por fin se escribió el Evangelio de Juan. Por fin a Juan decidió escribir este Evangelio. Y usted me podría preguntarme, ¿y quién es Ireneo? Sigamos con la diapositiva, por favor. El testimonio de Ireneo, padre de la iglesia, es muy valioso, ya que este hombre, llamado Ireneo, fue un discípulo de Policarpo. Y Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Cuando hablamos de Ireneo y de los padres de la iglesia, nos estamos refiriendo a personas que estuvieron lo más cerca de los apóstoles. Si no conocieron a los propios apóstoles, conocieron a discípulos que sí conocieron a los apóstoles. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y Ireneo aprendió de Policarpo sobre el testimonio de que Juan fue el escritor de este evangelio. Por eso el testimonio de los padres para nosotros es muy importante. Avancemos, Danielito, por favor. Después de Ireneo, padre de la iglesia, hubo otros padres que afirmaron de manera firme que el apóstol Juan es el autor del cuarto evangelio. Entonces tenemos
el testimonio de los padres de la iglesia, de personas que estuvieron cerca, de hombres que estuvieron cerca y conocieron a los apóstoles del Señor. Así que esta es la evidencia externa. Los padres afirmaron, los padres estuvieron 100% convencidos que el cuarto evangelio fue escrito por el anciano apóstol Juan, el mismo autor del Apocalipsis, de la primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan. Sigamos, Danielito, por favor. Avancemos, mijito, por favor. Las evidencias internas. ¿Qué dice el Evangelio mismo acerca del autor? Juan es el mismo autor de las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y es el mismo autor del libro de Apocalipsis. Avancemos, por favor. ¿Quién es este Juan? Juan es el discípulo que pertenecía al círculo más íntimo de Jesús. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, allá en Marcos capítulo 5, los que vieron la resurrección de la hija de Jairo no fueron los 12 apóstoles. Los que estuvieron presentes fueron Pedro, Juan y Jacobo, porque Juan con Pedro y Jacobo, ellos eran del círculo íntimo del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al monte y se transfiguró delante de los apóstoles y aparecieron Moisés y Elías hablando con él? ¿Se acuerdan? Bueno, los que vieron la transfiguración, los que estuvieron presentes, fueron Pedro, Jacobo y Juan, porque Juan era parte del círculo íntimo de Jesucristo. Y además, cuando Jesús va al huerto de Getsemaní y entra al huerto a orar, los que lo acompañaron dentro del huerto de Getsemaní fueron Pedro, Jacobo y Juan. Así que Juan es uno de los discípulos más cercanos, más íntimos con el Señor Jesucristo, como lo fue Simón Pedro y como lo fue el apóstol Jacobo. Sigamos, por favor. Este Juan tenía una comunión tan íntima con Jesús que es el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús. Veamos Juan capítulo 13, versículo 25. Aquí al ladito, Juan capítulo 13, versículo 25. Dice Juan capítulo 13, versículo 25, cuando estaban en la última cena, cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos esa noche, cuando Jesús fue traicionado por Judas, allí en el aposento alto, cuando estaban celebrando la Pascua, o iban a celebrar la Pascua, dice el versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este es el discípulo al cual Jesús amaba, que estaba recostado al lado de Jesús. Este discípulo, cuando leamos el pasaje, es el apóstol Juan. De hecho, en el capítulo 21 de Juan, miren el capítulo 21, versículo 20, Juan 21, 20, por favor. Dice el texto, después de la resurrección de Cristo, dice Juan 21, 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. El mismo discípulo
al cual amaba Jesús, el que estaba recostado al lado de él en la última cena, ese discípulo es el apóstol Juan. Y cuando dice el texto bíblico que estaba recostado al lado de Jesús, eso indica la comunión, la amistad, el compañerismo, el amor que Jesús le tenía a Juan y que Juan le tenía a Jesús. El discípulo que estaba recostado al lado de Jesús, en el Evangelio de Juan, usted lo va a conocerlo, lo va a reconocerlo como el discípulo amado de Jesús. Dice el número 4, Juan, el discípulo amado por Jesús. Leemos nuevamente en Juan 13, versículo 23, y usted subraye esto porque él es el autor de este evangelio. Dice Juan capítulo 13, verso 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Pasemos a Juan 20, por favor, para ir avanzando. Juan 20. Juan 20, por favor. Versículos 1 y 2. Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ahí está. Nosotros vamos a ver que Juan es el discípulo amado por Jesús, el que estuvo recostado al lado de Jesús en la cena, el discípulo que estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado y estaba María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Este Juan, el discípulo amado, él vio la crucifixión de Jesús. Él vio cuando lo clavaron. Él vio cuando una lanza traspasó el costado de Jesús y salió agua y sangre. Él vio eso. Este mismo discípulo amado fue al sepulcro de Jesús y corrió hacia el sepulcro de Jesús junto con Simón Pedro. Y este discípulo fue también que vio al Cristo resucitado entre los muertos. Número 5, Juan fue testigo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Juan es el mismo apóstol, es el mismo hombre que dijo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que contemplaron al verbo de Dios. Ese es el mismo Juan. Juan, el discípulo amado por Jesús, el discípulo que pertenecía al círculo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos, por favor. El autor es un testigo ocular. El autor sabe, el que escribió el Evangelio, el autor sabe cuántos días estuvo Lázaro en la tumba. Dice el texto que Lázaro estuvo 4 días en la tumba. Y el autor lo sabe, porque él fue un testigo ocular. Él estuvo presente cuando Lázaro murió. Él estuvo presente. Él sabía que Lázaro llevaba 4 días enterrado en la tumba, porque es un testigo. Es alguien que vio. Sigamos, por favor. El autor sabe cuánto tiempo estuvo Jesús en Sicar con los samaritanos. Cuando Jesús visita la ciudad de Samaria, el autor sabe que Jesús se quedó 2 días en Samaria. ¿Cómo lo sabe? Porque estuvo ahí, porque presenció los hechos, porque fue testigo
de todo esto. El autor sabe el tiempo preciso cuando ocurrieron ciertos acontecimientos. Por ejemplo, lo que usted va a ver en el capítulo, vamos al capítulo 1, por favor. Él sabe el tiempo exacto, los tiempos precisos. Mire Juan capítulo 1, por favor. Dice el versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29, al tercer día. Miren el capítulo 1, versículo 35. El siguiente día. Mira el capítulo 1, versículo 43. El siguiente día. Y mira el capítulo 2, verso 1. Al tercer día. Juan es un testigo porque sabe el tiempo preciso cuando ocurrieron ciertos acontecimientos. Por ejemplo, cuando Jesús va de camino a Samaria y pide de beber a la mujer samaritana, dice que era la hora sexta. ¿Cómo Juan supo que era la hora sexta en el momento cuando Jesús le pidió de beber a la mujer samaritana? Cuando Jesús sanó a un hombre ahí en Juan capítulo 5, dice que era la hora séptima. ¿Cómo Juan sabe que era la hora séptima cuando Jesús sanó a un siervo? Cuando Jesús celebró la Santa Cena en el aposento alto y Judas salió, el autor dice, y era de noche. ¿Cómo supo el autor que era de noche? Porque él es testigo. Él estuvo presente en los acontecimientos. Él estuvo presente en los hechos. Así que cada vez que nosotros estudiemos, y era la hora séptima, era la hora décima, era la hora tercera, era de noche, era de día, era de mañana o era de madrugada, es porque Juan es un testigo de los hechos. Él sabe los tiempos precisos, la hora precisa, el día preciso cuando ocurrió esto, la resurrección de Lázaro, cuando Jesús fue a Samaria. Él sabe los tiempos precisos, la hora precisa de los acontecimientos. De hecho, el autor sabe cifras exactas. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Juan capítulo 2 cuando Jesús convirtió el agua en vino? Dice el autor que habían 6 tinajas de agua. ¿Cómo supo él que habían 6 tinajas de agua cuando Jesús convirtió el agua en vino? Porque él estaba presente en las bodas de Canaán. Cuando Jesús caminó sobre el mar, dice el autor que remaron desde el mar hacia la orilla 25 o 30 estadios. ¿Cómo el autor sabe que remaron 25 o 30 estadios? No sé cuántos kilómetros son, cuántas millas son, pero el autor lo sabe. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, el autor dice que vino un niño que tenía 5 panes y 2 pececillos. ¿Por qué supo que habían 5 panes y 2 pececillos? Porque el autor estuvo presente cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Por qué supo que habían 6 tinajas? Porque el autor estaba presente cuando Jesús convirtió el agua en vino. De hecho, cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice que cortaron los vestidos de Jesús en 4 partes. ¿Cómo sabe este hombre que cortaron los vestidos de Jesús en 4 partes? Porque él estaba presente ahí, en la cruz. El autor sabe cifra exacta, sabe el tiempo exacto, sabe cuántos días estuvo Jesús en Samaria, cuántos días estuvo Lázaro en la tumba, cuántos panes y cuántos pececillos eran, cuántas tinajas eran. El autor sabe, porque el autor es Juan. Él es testigo, él estuvo presente cuando se convirtió el agua en vino, estuvo presente cuando se multiplicaron los panes y los peces, estuvo presente cuando Jesús caminó sobre el mar, estuvo presente en la cruz, estuvo presente en el sepulcro, estuvo presente en la resurrección de Cristo. Juan, el discípulo amado, el discípulo que era amado por Jesús.
Sigamos, querido Daniel, por favor. Sigamos nomás, pasemos a la otra, mijito, por favor. Pregunta importante. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? ¿Cuál es el propósito clave del Evangelio de Juan? Todos debemos abrir nuestras Biblias en Juan 20, 30, 31, por favor. Juan capítulo 20, 30, 31. Recuerde, cada vez que alguien estudia un libro de la Biblia, tiene que preguntarse quién es el autor. En esta noche, nuestro autor es el discípulo amado, el apóstol Juan. Pero la pregunta importante, muy importante y determinante es ¿cuál es el propósito? ¿Por qué se escribió el Evangelio de Juan? ¿Cuál es el propósito que Juan tuvo en mente en escribir este Evangelio? Bueno, ahí lo dice. Juan 20, 30, 31. Leamos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan es para que creamos en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesús tengamos vida eterna, tengamos vida abundante, tengamos vida nueva, tengamos vida en su nombre. Por si acaso, mira Juan 21, 25. Juan 21, 25, por favor. Juan 21, 25. Por si acaso, Juan 21, 25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús hizo muchas otras cosas. Dice el autor que si se escribieran una por una, no cabrían los libros. No cabrían los libros de todas las cosas que hizo Jesús. Jesús hizo muchos milagros. Jesús hizo muchas señales que no están escritas en este libro. Pero mira el versículo 31, 20, 31. Pero estas señales, las que vamos a ver en el Evangelio de Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Las señales que Juan menciona en este Evangelio, él las seleccionó. Seleccionó 7 señales para que la gente pueda creer en Jesús como el Cristo. En el Evangelio de Juan se registran 8 señales que Jesucristo hizo y 6 son exclusivamente del apóstol Juan, del Evangelio de Juan. Leamos, por favor. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales o estos milagros, Jesús los hizo y Juan los escribió para que usted pueda creer, para que yo pueda creer
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ejemplo, primera señal, la señal de cambiar el agua en vino. Cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿cuál fue el resultado? Miren, capítulo 2 de Juan, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. ¿Cuál fue el resultado? Dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Eso es importante. Probó también su deidad. Y sus discípulos creyeron en él. Estas señales que Juan escribió, que están escritas en el libro del Evangelio de Juan, se escribieron, fueron seleccionadas para que nosotros pudiésemos creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. La segunda señal, la señal del Hijo del Hombre Noble. También tenemos la segunda señal. La tercera, la señal del paralítico de Betesda. La cuarta, la señal de la multiplicación de los panes y los peces. Por si acaso, esta señal de multiplicación de panes y peces se repite en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y uno tendría que preguntarse por qué los 4 evangelistas incluyeron esta señal del pan y los peces. ¿Por qué fue tan importante para ellos, para los 4 evangelistas? La quinta señal, la señal de Jesús caminando sobre las aguas. La sexta, la señal del ciego de nacimiento. Séptima, la señal de la resurrección y Lázaro. Y la octava, la pesca milagrosa de Juan, capítulo 21. Todas estas señales son escritas y están registradas en el Evangelio con un propósito, para crear fe en Jesús, pero no cualquier fe, sino que la fe de que realmente Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo amado de Dios. Y para que creyendo en Jesús, nosotros podamos tener la vida eterna. Continuamos, mi querido Daniel. Seguimos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Además, nosotros vamos a encontrarnos con los 7 yo soy en el Evangelio de Juan. Juan afirma en su Evangelio estas afirmaciones de Jesús. Por si acaso, estas afirmaciones no están en Mateo, en Marcos ni en Lucas. Solamente están registradas por el evangelista Juan. Los 7 yo soy. Juan selecciona estos 7 yo soy con un propósito, para mostrarle a usted, para mostrarle a todos los oyentes, para mostrarle a todo el mundo que Jesús es Dios, que Jesús es eterno, que Jesús es igual al Padre. Este yo soy, usted tiene que recordarse cuando estaba la zarza ardiendo y Moisés ve que esa zarza está ardiendo y es la presencia de Jehová. Y cuando Moisés comienza a hablar con Dios, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, y Dios comisiona a Moisés y lo envía a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Moisés pregunta, si los israelitas preguntan por tu nombre, ¿qué les diré? Y la voz desde la zarza dijo, diles a mi pueblo que yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el primero y el postrero, el primero y el último.
Yo soy el Dios todopoderoso, el Dios todo omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo. Ese yo soy, Jesús se la apropió solo para él. Eso significa que Jesús es Dios todopoderoso, es el Dios eterno, es el Dios omnipresente, es el Dios grande y poderoso. Estos 7 yo soy están en el Evangelio de Juan con un propósito, para mostrarle a todos que Jesús es Dios eterno, Dios todopoderoso. Él dice, yo soy el pan de vida. Una nota al margen. Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan 23 veces, Él dice, yo soy. Pero 7 menciones, Él agrega una metáfora, como lo que estamos viendo en pantalla. Pero 23 veces usted va a ver en el Evangelio de Juan, diciendo Jesús, yo soy. ¿Se acuerdan el encuentro Jesús con la mujer samaritana? Y la mujer samaritana dijo, sé que ha de venir el Cristo, y cuando Jesucristo, el Cristo venga, va a declararnos todas las cosas. ¿Sabe lo que respondió Jesús a la mujer? Yo soy el que habla contigo. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 18 cuando van a arrestar a Jesús? ¿Se acuerdan? Van a arrestar a Jesús y preguntan ¿quién es Jesús? Y Jesús dice, yo soy, y todos retrocedieron y cayeron a tierra. Sí, 23 veces aparece yo soy en el Evangelio de Juan, pero 7 con esta connotación que después que dice yo soy, viene una metáfora. Yo soy el pan de vida. ¿Qué más? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Estos son los 7 yo soy. ¿Por qué es tan importante esta afirmación de Jesús? ¿Por qué es tan relevante esta afirmación de Jesús? ¿Por qué es tan fundamental esta afirmación? Yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24. ¿Por qué es tan importante esta afirmación? Juan capítulo 8, versículo 24. Anota este versículo también. ¿Por qué son tan importantes estas declaraciones, estas proclamaciones, estas afirmaciones de Jesús? Porque Él dice en el 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y ahora viene, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen que yo soy el que digo que soy, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios admirable, el Dios consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, si ustedes no creen que soy quien digo ser, ustedes no van a tener salvación, no van a tener vida eterna, no va a haber perdón de pecado, no va a haber nada para ustedes. Ustedes van a morir en vuestros pecados. Por eso es importante. Sigamos, mi socio. Además, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Tenemos 7 discursos, tenemos 7 señales, tenemos 7 yo soy y tenemos los 7 discursos. El discurso, el sermón del pan de vida. 2, el sermón de la luz del mundo. El sermón de la puerta. El sermón del buen pastor. El sermón de la resurrección y la vida. El sermón del camino, la verdad y la vida. El sermón de la vid verdadera.
el sermón del pan de vida. El que cree en mí nunca más tendrá hambre. El que viene a mí nunca más tendrá sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca más andará en tinieblas. Yo soy la puerta. El que entra por mí va a ser salvo. Yo soy el buen pastor. Mi vida daré por mis ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí, aunque estén muertos, van a vivir eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la vid verdadera. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, ustedes llevarán fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Porque sin mí ustedes nada podrán hacer. Ahí están los 7 sermones. Ahí están las 7 señales. Ahí están los 7 yo soy. Y además dice, continuamos, Danielito. Quiero un segundito. Las 7 señales. Los 7 yo soy. Y los 7 discursos tienen como propósito de crear fe. De crear fe. De que Jesús, el que convirtió el agua en vino, de que Jesús, el que dijo ser la luz del mundo, de que Jesús, el que dijo ser la resurrección y la vida, es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Las 7 señales, los 7 yo soy, y estos 7 discursos que vamos a estudiar tienen como finalidad de que creamos en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por último, vamos a analizar el propósito del libro de Juan un poquito. Quiero mostrarles algo. El verbo creer, por si acaso, tengan su Biblia abierta en Juan 20, 30, 31, por favor. Juan 20, 30, 31. Porque dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis. Ahí está, ¿qué es ahí? Estas se han escrito para que creáis. El verbo creer aparece 98 veces en todo el Evangelio. Es fundamental. Es fundamental. Creer en Jesús es fundamental para tener vida eterna. De hecho, el Evangelio comienza también, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces el verbo creer es fundamental. Las 7 señales, los 7 discursos, los 7 yo soy, están escritos ahí para que creamos en Jesús. Y después dice, número 2, la palabra vida. Mira el versículo 31, de nuevo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Tengáis vida. Vida nueva, vida abundante, vida eterna, abundante vida, para que tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de las señales es para que creamos y creyendo para que tengamos vida eterna, salvación eterna. Ese es el propósito de que Juan haya escrito este evangelio. Juan quiere crear fe en los que no tienen fe. Y Juan quiere que la gente tenga vida eterna. Pero la vida eterna se encuentra únicamente en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. En el nombre de Él. Sigamos, mijito, por favor. El Evangelio de Juan, mira el capítulo 1, comienza con una gran verdad que vamos a estudiar el pasaje ya la próxima semana.
El Evangelio comienza hablando de que Jesús es Dios eterno. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Evangelio comienza con la eternidad de Jesús. Que Jesús es el creador, que Jesús es eterno, que Jesús es Dios, que Jesús es la luz del mundo. Sin Jesús nadie puede tener vida, nada puede existir sin Jesús. Así comienza el Evangelio, con la eternidad del Hijo de Dios. Continuamos. 4. El Evangelio continúa mostrando que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino? Dice el versículo 11, y manifestó su gloria. La frase "y manifestó su gloria" es que Jesús probó ser Dios. Probó ser Dios. De hecho, en el capítulo 5, mira el capítulo 5, versículos 16 al 18. Capítulo 5, 16 al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Evangelio comienza mostrándonos que Jesús es Dios. El Evangelio continúa diciéndonos que Jesús es Dios. Capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tú, siendo hombre, te haces Dios. El Evangelio comienza mostrando la deidad, la divinidad de Jesús. El Evangelio continúa mostrando la divinidad, la deidad de Jesús. Y el Evangelio termina mostrándonos y afirmando de que Jesús es Dios. Nuevamente, capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 31. 30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando el evangelista dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el evangelista está diciendo que Jesús es Dios, igual a su Padre. En naturaleza, en esencia, Jesucristo es igual a su Padre. Y esta es la fe que debemos tener en Él. Continuamos, hermanito, por favor. En conclusión, las señales en el Evangelio de Juan, los discursos en el Evangelio de Juan y las afirmaciones de que Jesús es el gran yo soy, nos llevará a nosotros a creer en Jesús, no solamente como un profeta, no solamente como un hombre, como muchos creen hoy día, sino que las señales, los 7 yo soy, los discursos van a llevarnos a creer a todos nosotros
de que Jesús realmente es el Cristo, es el Mesías, es el enviado, es el ungido, de que realmente Jesús es el Hijo amado de Dios, que Jesucristo es Dios igual a su Padre. Y para que creyendo en Jesús tengamos la vida eterna, la salvación eterna que se encuentra en su nombre. Solamente en su nombre. Amén. Sigamos, por favor. Antes de pasar a esto, puse una nota al margen de esto para que pensemos. En el Evangelio de Juan, la gente va a creer en Jesús por las señales de convertir el agua en vino, de la multiplicación de panes y peces, de la resurrección de Lázaro entre los muertos. De hecho, el apóstol Tomás creyó en Jesús cuando vio la señal de los clavos en sus manos y el costado que lo traspasó una lanza. Señor mío, Dios mío, ahí creyó Tomás. Pero en el Evangelio de Juan hay gente que va a creer en Jesús, no por las señales, sino solamente por oír y creer a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan hay gente que no necesita ver ninguna señal para creer en Jesús. Solamente la gente va a creer en Jesús por oír su palabra, por oír su mensaje. He hablado también de 7 señales, pero la última señal, la más importante, la más fundamental, la señal del profeta Jonás, la última señal va a ser la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Cristo. Esa es la última señal de Dios para el mundo, que también la vamos a considerar en este estudio. Hay palabras importantes en el Evangelio de Juan, ¿como cuáles? Para que usted anote, la palabra luz aparece 23 veces. Usted en el Evangelio va a ver contrastes, luz con tinieblas. La palabra gloria aparece 42 veces. Jesús es la gloria del Padre. Jesús va a glorificar al Padre, el Padre va a glorificar a Jesús. Y Jesús les va a prometer a los discípulos la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. La palabra vida, Jesús es el autor de la vida. Él va a dar vida, Él vino a dar vida. De hecho, Él vino a dar su carne y su sangre por la vida del mundo. La palabra testimonio, que ya la estudiamos en Primera de Juan. La palabra testigo, testimonio aparece 47 veces. El Bautista, el Padre, el Espíritu Santo, los apóstoles, las obras, todas dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el ungido de Dios. La palabra conocer, Jesús vino al mundo para darnos a conocer a su Padre, para que conozcamos a su Padre, para que tengamos comunión con su Padre y el Padre tenga comunión con nosotros. La palabra creer, 98 veces. La palabra verdad, Jesucristo es la verdad encarnada. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo que la verdad los haría libres a todos. Jesús también le dijo a Pilato que el que es de la verdad va a oír su voz. En el Evangelio de Juan, el Padre es verdadero. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. La palabra es verdad. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. La verdad en el Evangelio de Juan. Señal y milagro aparecen 17 veces.
una de las preguntas que deberíamos hacernos en el estudio: ¿por qué Juan usa la palabra señal y no usa la palabra milagro? ¿Hay alguna diferencia entre milagro y señal? Porque la palabra milagro no aparece, pero sí aparece la palabra señal. También vamos a ver es el tema de los milagros, de las señales de Jesús. Y la palabra mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo aparece 17 veces en el Evangelio. Son palabras importantes para nuestro estudio del Evangelio. Continuamos, Danielito. Características de Juan, como número 5. Estas características son particulares de Juan en relación con Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, sorpresa. Juan, en su Evangelio, no habla, no dice nada de la genealogía de Jesús como lo hace Mateo. Nada de genealogías. 2. Juan no dice nada del nacimiento de Jesús como lo hace Mateo, Marcos y Lucas. Como Mateo y Lucas. Juan no habla nada del nacimiento de Jesús. Juan no dice nada en cuanto al bautismo de Jesús, como lo hace Mateo, Marcos y Lucas. 4. Juan no dice nada de la tentación de Jesús en el desierto. Juan no dice nada de la lista de los 12 apóstoles. No tenemos una lista de los 12 apóstoles en Juan. De hecho, la palabra apóstol no aparece. Solamente aparece la palabra discípulo. De hecho, el Evangelio comienza con los discípulos, con Jesús llamando a los discípulos, y el Evangelio termina con Jesús llamando a los discípulos. Pero no aparece la palabra apóstoles. Podría aparecer en Juan 13, con la palabra enviado. 6. Juan no dice nada en cuanto a la transfiguración de Jesús, como lo hace Mateo y Lucas o Marcos. Juan no dice nada, no menciona ni un versículo, ni un pasaje del Sermón del Monte que tenemos en Mateo. Esas son características de Juan. La pregunta es, ¿por qué no aparece genealogía? ¿Por qué no aparece el nacimiento de Jesús? ¿Por qué no aparece el bautismo de Jesús? ¿Por qué no aparece la tentación de Jesús en el desierto? ¿Por qué no aparece la lista de los 12 apóstoles? ¿Por qué no aparece la transfiguración de Jesús? Un estudiante de la Biblia tiene que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué Juan no las incluyó? Sigamos, socio. Y eso es todo. Qué poquito. Qué poquito. Debo, por último, quiero hacer un llamado. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Dice Juan capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Juan, el que lo vio, porque de su plenitud, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Yo quiero invitarlos a ustedes a tomar de esa plenitud que hay en Jesús, a beber de esa gracia sobre gracia. Jesús le dijo a la samaritana, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, sino que será un agua que salte para vida eterna. Jesús dice a las multitudes, el que cree en mí, nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Nosotros podemos tomar y beber de esta agua gratuitamente. Es un agua viva, es un agua que salta para la vida eterna. Y también quiero recordarles en esta noche las palabras de Jesús allá en Juan 15, versículo 5. Sin mí
nada podéis hacer. Y por último, recordarles a todos ustedes las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Jesús nos puede ofrecer palabras de vida eterna. Solo Jesús puede darnos vida eterna. Yo te invito todos los martes a que juntos estudiemos el Evangelio de Juan. Creo personalmente lo creo con todo mi corazón. Creo que como discípulos de Jesús necesitamos conocer, necesitamos oír, necesitamos palpar, necesitamos tocar al que oyeron los apóstoles, al que vieron los apóstoles, al que palparon los apóstoles, al que tocaron los apóstoles. Te invito a que juntos clamemos y reconozcamos lo que Tomás reconoció cuando vio las señales de los clavos en sus manos. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, porque Jesús es nuestro único Señor, es nuestro único Dios, es el único Señor y el único Dios de nuestras vidas. Te invito a conocerlo, mucho más de lo que lo conocemos ahora. Muchas gracias por su atención y eso sería la introducción para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Espero haber sido claro y espero que se haya usted animado a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Hoy fue solamente la introducción. Mañana, el próximo martes, comenzamos con el capítulo 1, versículos del 1 al 5, porque vamos a hablar del verbo de Dios, del que estaba con Dios, del que era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Buenas noches, que Dios me los bendiga.